El día de hoy a nuestra militante de géneros, Julieta De Santis. Bienvenida. Juli, más comúnmente conocida. Julia De Santis. Sí, porque el productor me remarca continuamente Julia, y yo salgo y digo Julieta. Julia. No sé, por ahí me gusta más Podemos preguntarle a ella, ¿no? Pero bueno, Juli, porque Juli De Santis. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Julia. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, Julia, contanos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien, todo bien. Bueno, contanos, ¿qué pasó? Yo al encuentro este año no pude ir. Bien. Pero bueno, nada. Y fui los 2 años anteriores en Rosario y en Chaco. El encuentro, bueno, como dijiste, es el número 33 y el primero fue en 1986. Con apenas una participación de 600 mujeres. Claro. Que si bien era mucho para la época y para hacer el primer encuentro, hoy, en este último encuentro, contamos con la participación de 55.000 mujeres. Mirá vos, claro. Con lo cual, bueno, ha crecido un montón a lo largo de los años y también, bueno, las actrices principales en los encuentros de mujeres del principio eran sobre todo las madres de Plaza de Mayo y las compañeras por la campaña por el derecho a decidir, al aborto. Pero bueno, obviamente que a través de los años, con las crisis que hubo, sobre todo ya entrando al siglo XXI, la feminización de la pobreza fue lo que acarreó que cada vez mujeres de distintos sectores y más actrices políticas fueran participando en los encuentros, léase sindicalistas, militantes, obreras, piqueteras, etcétera. Cada vez más mujeres, inmigrantes, mujeres de los pueblos originarios y la última conquista de incorporación a los encuentros de mujeres, que fue una lucha porque no estaban consideradas como parte del colectivo que podía participar en los encuentros, eran las compañeras trans y travestis. Que bueno, ahora ya en este encuentro, este encuentro no se llamó Encuentro de Mujeres a Secas, sino que se llamó Encuentro de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis, bisexuales. Claro. Y bueno, nada, es democrático, es plural, se debaten todas las cuestiones, hay talleres muy diversos, muchos de los cuales sus temáticas se pueden llegar a superponer, pero hay de todo, como los temas troncales, como pueden ser violencia de género, aborto, ese tipo de debates, y quizás algunos más profundos, o quizás como uno no está tan relacionado con ellos. Yo el año pasado participé del taller de mujeres y VIH, que era un taller quizás novedoso para mí. De hecho, había muy pocas mujeres en ese taller, no tanto como el del aborto, por ejemplo, que se tiene que dividir en 3 o 4 talleres de 50 personas o más. Bien, el formato es así como seminarios, talleres, en donde van exponiendo en distintos lugares simultáneamente y cada uno va eligiendo en dónde participar. Exacto. Esto es así como diseminado, digamos, no es un ámbito general en donde van a discutir todos juntos. Obviamente que sería imposible de hacer eso. Claro, en las escuelas o universidades donde están estipulados, donde va a ser cada taller, eso está todo bien detallado en los folletos que te dan en el encuentro cuando una va a acreditarse. Bien. Vas a donde te toca tu taller y ahí se generan debates, hay intercambio de información entre las compañeras, no siempre tiene que haber una discusión. Igualmente sí las hay, sobre todo en lo que es opiniones feministas. No hay un solo tipo de feminismo, hay muchos, muy variados, pero quizás los más antagónicos serían el feminismo que solamente plantea un feminismo en donde el único problema es que las mujeres ganamos menos que los hombres y que el enemigo es el hombre directamente, que podríamos llamarlo el feminismo liberal, el feminismo que nos propone la derecha. Más duro. El feminismo que no tiene realmente una discusión de base sobre también las discusiones de clases. Y bueno, después está el feminismo que sí intenta apropiarse también de la lucha de clases como parte integral del movimiento, porque no puede estar dividido de este.
Y bueno, también discusiones quizás más puntuales y más incisivas que ni siquiera han llegado al seno de la sociedad, como podría ser abolicionismo, regulacionismo, en todo el tema de la prostitución y la trata, cosas que quizás ya son discusiones de las feministas que llevamos mucho tiempo, que todavía no está nada saldado, que llevan, de hecho hay algunas que todavía no están ni siquiera del todo convencidas porque son muy intrincadas y tienen muchos actores y actrices que juegan papeles importantes, digamos. Pero bueno, todas estas discusiones surgen en el seno del encuentro, que al final de estos encuentros a lo largo de los años han salido un montón de avances de igualdad de género para las mujeres en el país. Por ejemplo, la ley de cupo, que ahora es la ley de paridad de género directamente. Bien. Pero bueno, que fue votada en la provincia de Buenos Aires y no se cumple. No, pero bueno, al menos hay un avance que es directamente la paridad. Cuando esto empezó con solo un 30% de mujeres en las listas o en los espacios laborales. Ahora se debería cumplir un 50 y 50, bueno, obviamente que no. Pero muchos de los avances que ha habido en discusiones de género y en leyes han salido del encuentro. Bueno, el primer proyecto de ley sobre el aborto, la despenalización que se presentó, vino del encuentro de mujeres. Pero bueno, este proyecto nunca llegó a tratarse en el Congreso. Bien, todas esas ideas que se generan ahí en el Congreso, ¿se plasman en un documento? Sí. ¿Eso se puede ver, buscar en las redes? ¿Está...? Sí, se plasman en un documento final que se lee al final del encuentro, en el acto de cierre. En el mismo acto de cierre, por ovación, es un método en donde el que grita más fuerte gana, digamos. Claro. También se elige la sede para el encuentro del año siguiente, que el año que viene, el 2019, año electoral, se va a realizar acá en la ciudad de La Plata. Bien. ¿Es adrede eso? ¿Lo que dijiste vos con el lugar? No. Bien, pero es importante, o sea, es un detalle no menor que es electoral y que el encuentro va a estar situado en uno de los puntos neurálgicos políticos, digamos, como es la ciudad de La Plata, que también ha tenido mucho protagonismo en lo que es el movimiento feminista durante este año, sobre todo en las movilizaciones. Entonces, es muy importante, sobre todo, este encuentro también fue importante y fue un punto de inflexión, porque estamos hablando de un encuentro que se dio inmediatamente después del rechazo de la ley del aborto en el Congreso. Claro. Entonces, bueno, obviamente que la masividad quizás no ha sido tanta como en otros. Hemos tenido encuentros de 70.000 compañeras. ¿Ese hecho decís que mermó la participación? No. Lo que digo es que ese hecho hizo que el encuentro quizás tuviera características diferentes, debates diferentes, más no tanto cómo hacemos llegar la ley, que ya llegó, sino cosas más profundas, porque ahora en realidad lo que nos estamos enfrentando es que la ley llega al Congreso y no se aprueba. Y todo la manipulación mediática, claro, etcétera. O sea, ahora nos estamos enfrentando a otro escenario. Sí creo que lo que mermó la participación es en parte la localización, que es lejos, como Chaco también. Tampoco hubo 70.000 compañeras en Chaco. Y, bueno, obviamente la situación económica que estamos atravesando las argentinas. Sí. El traslado, todo eso hace exactamente. O sea, a mí me quedó una duda, una pregunta con respecto a esto que hablabas del feminismo, de ampliar los grupos de participación. Y de estos grupos por ahí feministas que son más radicales con respecto a la culpa es del hombre o el hombre es el... Se plantea también en estas discusiones el hecho de que hay muchas mujeres que obviamente no participan de estos movimientos y que son también las que alimentan esta marginación de la mujer, que tienen arraigado el machismo de la sociedad, que también son las que siguen alimentando esto que sucede con las mujeres? Bueno, quizás esto está analizado desde diferentes puntos de vista, dependiendo de Sí, depende de cómo uno lo analice. Claro. Yo particularmente creo que el enemigo del feminismo o de cualquier movimiento popular
no es el hombre, como en este caso, sino que sería directamente el capitalismo o los grandes grupos de poder, que son básicamente los que hacen que la sociedad, que haya grandes mayorías que estén marginadas, y esto obviamente se nota mucho más en las mujeres, porque hay una brecha de género y hay una brecha de poder. Este análisis, digamos, también es a nivel personal. Yo creo que las mujeres, tanto así como los hombres, que no llegan a ver las diferencias entre feminismo, machismo, embrismo, feminazi, etcétera, es gente, no es la que causa esta represión, pero es como todo, es los medios reproducen una versión y después la gente, y somos las propias víctimas, esa es la realidad. Pero bueno, también se juega mucho con la desinformación o con la información tergiversada para convencer a las grandes mayorías de cosas que no son o de ideologías que no son. También la iglesia juega un papel importante. Yo no sé si creo que estas mismas mujeres que el feminismo trata de acercar son responsables de sus propias miserias. Yo, siendo feminista, tengo exactamente todos los mismos problemas que una mujer que no es feminista, porque no me he apartado de esta desigualdad de género que se produce, digamos. Sí, obviamente estoy en una posición de privilegio porque soy blanca, soy cis, soy de clase media, estoy en la universidad, bueno, un montón de cosas que quizás me posicionan en otro estrato que no, por ejemplo, a una mujer de la villa, a una mujer aborigen, a una mujer traba, etcétera. Claro, seguramente. No, pero es interesante eso, digo, Nico, lo del arraigo de la propia discriminación dentro de la mujer más conservadora, ¿no? Que no se permite el análisis ni la reflexión. Digo, porque eso, digo, es un poco más choqueante o chocante, digo, que el hombre lo vea o lo alimente parece algo normal, pero que lo alimente la propia mujer conservadora y que le moleste que haya grupos feministas en general que pelean por más derechos, ¿no? Esto... Bueno, es una cuestión que tiene que ver con la transversalidad de Macri, que es pobre y vota Macri. Claro, no, pero tiene que ver con la transversalidad del patriarcado, ¿no? Claro. Que no, ahí no discrimina entre clases sociales, claro. y ideologías o géneros. Parecería, hoy hablábamos con Ale, parecería inaudito, ¿no? Que gays voten a la derecha, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no tiene nada que ver, claro. Sin embargo, han votado a Macri. Han votado a Macri, o esto que decís vos, ¿no? Cuando hablás gentes de clases sociales vulnerables votando a un presidente como Mauricio Macri, que representa claramente a un sector que, además que no tener nada que ver ideológica ni filosóficamente, lo único que va a hacer es perjudicarlos. Y en este caso me parece que es lo mismo. Y también tiene que ver con un montón, tiene que ver con un sector etario determinado, tiene que ver con clases sociales determinadas, con un entorno determinado, una cultura determinada. Esto pasó y va a seguir. Yo creo que son luchas que hay que darlas continuamente. Sin ir más lejos, durante el debate por la ley del aborto, lo vimos que del lado de la plaza del pañuelo verde, no éramos solamente las militantes feministas del campo nacional y popular, había de todo, y la mayoría éramos chicas de clase media, ilustrada, o sea, era una clase social quizás más privilegiada que incluso la que estaba del otro lado de la plaza, muy reclutada por la iglesia, digamos. Así como también Los Penato en el Congreso se transformó en una exponente del feminismo, cuando Los Penato es una referenta del feminismo liberal. Los Penato no tiene
conciencia de clase en su pensamiento ni en su forma de ver el feminismo. Los Penatos simplemente ve un antagonismo entre mujer de clase media y hombre de clase media. La mujer gana menos, el hombre gana más, la mujer limpia la casa, el hombre no lo hace, y estas son las discusiones que ella y lo que sería este tipo de feminismo. Pero no hay realmente un cambio de raíz en lo que plantea. Es por eso que hay que tener mucho cuidado que el feminismo no se transforma en una bandera que maneje la derecha como quiera y que termine acumulando también por ese lado. Nosotros, claro, desde que el campo, lo radicalice hacia un lugar donde no genera sé si más radicalizar rechazo. es el término, porque radicalizar es un término histórico en realidad que viene de cómo nació el feminismo, que bueno, tenía sus raíces sufragistas, abolicionistas, abortistas, que ahora tiene un poco de, o sea, se quedó en el tiempo, porque el feminismo radical es un feminismo muy transfóbico, por ejemplo, que no acepta la idea de que las trabas sean mujeres también, pero no es la misma idea incluso. El feminismo liberal es un feminismo que toma a la derecha para poder acumular desde ese lado, y no se plantea ningún tipo de transformación social a partir del feminismo o dentro del feminismo. No se plantea cuál es por qué la diferencia de clases puede aportar a la desigualdad de género también. Es simplemente algo mucho más superficial. Es igual muy conceptual. Y bueno, nada, daría para hablarlo un montón. No va al fondo de la cuestión. Bueno, hubo represión, hubo infiltrados, hubo detenciones, se dijo que había policías de civil, como suele suceder, es habitual en este gobierno, que haya mucho policía de civil que se mete entre la gente y después te agarra por donde marca Patricia Bullrich, ¿no? Claro, dicen, hablaron de que les dieron palo, patadas, y piñas. Todo esto pasó también ahí, obviamente, como parte de los que no quieren este tipo de movimientos y van a reprimir, ¿no? Pero es habitual que suceda, y sobre todo en estos tiempos. Es habitual que suceda, y también es habitual la pobre cobertura de los medios, que lo único que hacen es sacar títulos del tipo están armando bombas molotov, se recomienda que la gente se quede en su casa y haga compras por adelantado, instalando el miedo, algo que realmente es totalmente inofensivo. Las compañeras que han llegado y me han contado sus experiencias me dicen que había nenas en la marcha con los pañuelos verdes, que las señoras, las familias eran todos muy amables con las chicas que estaban marchando, que la gente entre Leu no tenía miedo, y que había como mucha amistosidad, bueno, no importa. La cuestión es que realmente están intentando instalar el miedo, porque el feminismo ven ellos, que no está solamente intentando luchar por la ley del aborto, sino que es un movimiento que va mucho más allá de eso, que disputa el poder, y disputa el poder político y hegemónico, y eso es muy importante también. Sí, ha marcado el ritmo político por lo pronto, la era Macri seguramente, y con anterioridad ya venía haciéndolo, pero ha crecido muchísimo en estos años, muchísimo, con lo cual digo, es un movimiento que hay que atender y respetar, pero algunos obviamente no lo quieren así y lo van a tratar de boicotear. Cualquier movimiento de resistencia que se produzca durante los gobiernos de la derecha, Ale, casi siempre los medios hegemónicos, justamente, que blindan a esos gobiernos de derecha, intentan demonizarlos para desarmar cualquier resistencia y sobre todo que se pueda manifestar en la calle, ¿no? Digamos, hay algo que a la derecha le repugna, es que justamente cualquier movimiento después en la calle pueda manifestarse. Seguramente. Bueno, Juli, muy bueno la data. Ya tenemos el próximo encuentro aquí en la Ciudad de La Plata. Tendremos que esperar un año, pero ya va a ser época electoral. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Octubre, ¿no? Sí, octubre. Vamos a estar en plena campaña aquí en la Ciudad de La Plata. Así que nos estaremos viendo pronto cuando la información te convoque.